Entonces son sueños de orígenes que vienen de por ahí, haber visto una película. El otro día terminamos de servir en manos extendidas en la iglesia y se acercan dos niñitos chiquititos que venían a la iglesia con su familia. Me dice, pastor, ¿me ora? Me dice. Le digo, bueno, sí, ¿por qué querés que te ore? No, lo que pasa es que estoy soñando feo, cositas feas. Y le digo, ¿estás mirando películas de terror? Hace el nene, ¿no? Le digo, ahí tenés, ¿ves? Por eso ves, soñás cosas feas. Porque mirás películas de terror, cosas que no tenés que mirar. Vos tenés que mirar cosas lindas, cosas de alegrías, de aventuras. No, ¿qué vas a hacer mirando películas de terror? Una cosita así chiquitita, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes un sueño originado por el miedo y todas esas cosas. La segunda fuente de los sueños, obviamente, pueden ser influencias del enemigo, ¿sí? Cuando nosotros abrimos puertas por el temor, cuando nosotros nos vamos a dormir con pensamientos feos, precisamente por falta de perdón, y dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, lo dice en Efesios. Entonces ahí uno puede abrir puertas, producto de desobedecer la palabra, y allí entonces el enemigo aprovecha e inyecta sueños que obviamente el origen no es nosotros mismos ni Dios, sino que el propio infierno. Entonces sepamos que también hay sueños que vienen como una fuente no de Dios. Pero también están los sueños que sí proceden de Dios. Los sueños que proceden de Dios, entonces Dios quiere revelarnos cosas. ¿Cuántos sueños hay que puedan revelarte que lo que estás haciendo no está bien? Entonces te muestra a través de un sueño. Generalmente los sueños tienen que ver con la palabra o tienen que ver con la iglesia, con referentes. Entonces, de esa manera podemos tener sueños de advertencia de parte de Dios para cambiar cosas que no están bien, y así sucesivamente pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, yo decía, es un tiempo, en este tiempo hoy casualmente fui a visitar a mi mamá espiritual, Itala Di Marco, que bueno, le mando un beso grande, ella está en su camita, tiene 88 años, y hoy cumplió años su esposo, Juan Di Marco. ¿Saben cuántos cumplió? ¿Se acuerdan que hace poquito le hablé de mi tía? 93, ¿no? Bueno, ella cumplió, su esposo cumplió 96 años, tremendo, 96 años, una lucidez, una claridad impresionante. Estuvimos charlando, estuvimos orando, bueno, y me acuerdo que precisamente tengo una anécdota muy linda que más adelante lo voy a contar, de cómo ella, guiada por el Espíritu Santo, trajo mucha bendición a mi vida, que hasta aún hoy le vivo agradeciendo, ¿no? Entonces, eso me inquietaba, me despertó con sueños. Hoy estuve visitando a mi mamá espiritual. Mi mamá espiritual era una profeta del Señor, que siempre abrió su boca y dio palabra de Dios. Y si bien hoy iba a predicar sobre ¿se acuerdan que hablamos el justo por la fe administrará segunda parte? Bueno, entendí que no, que voy a predicar de otra cosa que tiene que ver precisamente con la profecía. Muy poquito voy a predicar de la profecía y también de los sueños. Alguien que Dios le revelaba mucho en los sueños era el profeta Daniel. Había otros, ¿se acuerdan? José también en las escrituras. Hoy vamos a hablar un poquito de Daniel. Y después vamos a hablar un poquito de la importancia de que en la iglesia, precisamente, se mueva el don profético, el ministerio profético, sobre todo en este tiempo que necesitamos mucha dirección del Espíritu Santo y que Dios, te puedo asegurar, más que nunca quiere hablar y hablarnos. Él siempre habla, el tema que nosotros tengamos oídos para oír. Voy a empezar a leer Daniel capítulo 1, un pasaje muy conocido en las Escrituras. Siempre predicamos mucho en los cultos de jóvenes sobre este pasaje, 1:8, y Daniel, voy a hacer una pequeña introducción, pertenecía al reino de Judá. Allí estaba Joacim, que era el rey, y este rey, junto con todo el pueblo,
en Jerusalén caen cautivos bajo el reinado del rey Nabucodonosor. Un rey tremendo, dominante, dominador, arrasó, conquistó cientos de pueblos y entre ellos también conquista el reino de Judá, obviamente en Jerusalén. Allí todos los judíos son llevados cautivos por Nabucodonosor y entre ellos van los jóvenes, preferentemente. Allí estaba Daniel, siendo muy jovencito. También estaban sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran también compañeros de él. Y bueno, fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces, aquí el rey da un edicto y dice algo muy interesante, y dice en el verso 3, vamos a leerlo 1-3, hoy hablé del 8, ahora vamos a leer el 8. Dice, luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos, esclavos. Selecciona solo y bien parecidos. Y les dijo, asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey le asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor le dio nuevos nombres babilónicos. Entonces, aquí los vemos, estos jovencitos tenían que aprender otro idioma, tenían que comer otras comidas, tenían que cambiar sus costumbres y, como si esto fuera poco, le debían cambiar sus nombres. Y entre esos está Daniel, se llamó Belsasar, Ananías lo llamó Sadrach, Misael Mesach y Azarías lo llamó Abednego. Ahí están, los jovencitos cambiados totalmente, saliendo desterrados de su pueblo natal, llevados cautivos a esta tierra. Cambiados de identidad, cambiados en su forma de ver las cosas, tenían que aprender la historia, el idioma. En una palabra, eran como que tenían que volver a reaprender todo. Pero ellos tenían algo que era inviolable, su fe. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos la fe que vence al mundo. Dios me marcó este tiempo a hablar mucho de la fe, porque indudablemente vivimos en tiempos malos y cada vez la maldad irá en aumento, y si nuestra fe no es íntegra como la de estos jóvenes, indudablemente vamos a perder identidad. Y Dios no quiere que perdamos identidad. Y para eso tenemos que estar bien afirmados en la fe de nuestro Señor Jesucristo, conforme a la revelación de su palabra dada por el Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos que estos jovencitos podían cambiar de nombre, podían cambiar de comida, podían tener otra cultura, pero no cambiaron su identidad. Sabían quiénes eran en Cristo. Y como sabían quiénes eran en Cristo, sabían que algunas cosas no eran negociables. Otras sí podían negociarse, pero algunas cosas no eran negociables. El verso 8, ahora sí, dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Mirá cómo los clasifica o cómo los califica Daniel, que los alimentos que comían, precisamente venía de la comida del rey. Había un gourmet ahí preparado de alto vuelo.
imagínense, comida real, pero para Daniel eran inaceptables. Interesante, ¿no? Y dice aquí la palabra de Dios, ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. ¿Quién hizo que un jovencito se plantara ante un jefe de Estado Mayor y que él pusiera una posición? ¿Quién hizo que esta persona hallara gracia, mejor dicho, Daniel hallara gracia ante los ojos de esta persona de tan alto rango y autoridad? Precisamente Dios. Cuando nosotros, en cualquier índole o cualquier situación de nuestra vida, siempre decidimos agradar a Dios basados en los principios cristianos y basados en principios que son revelados en su palabra, Dios siempre te va a respaldar. Y aquí dice, Dios había hecho que el jefe de Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. A veces nosotros queremos hacer las cosas, nosotros queremos buscar agradar a las personas, nosotros queremos buscar puestos, nosotros queremos dar visión, pero acá hay algo muy interesante, que Dios es el que abre las puertas, no nuestra propia capacidad. Por supuesto que estos jóvenes eran preparados, eran jóvenes muy instruidos, eran jóvenes que estaban entrenados, pero sobre todas las cosas eran jóvenes íntegros, sabían bien quiénes eran. Y en este momento dice, pero le respondió este jefe de Estado Mayor conjunto cuando le dijo, no, yo no te puedo dejar de dar esto, porque si se llega a enterar al rey, corre el riesgo de mi vida, porque él me está diciendo que yo le dé esta comida, y yo no puedo contradecir al rey. Entonces Daniel negocia con él, con mucha sabiduría, y esta persona dice, tengo miedo de mi señor, el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si vuelven pálidos y se vuelven delgados en comparación con otros los jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. Con los reyes en esa época no se jugaba, porque si se desobedecía a lo que ellos decían, la muerte era segura. Entonces Daniel habló con el asistente designado por el jefe de Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo, por favor, Daniel, por favor, le dice, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. La famosa dieta de Daniel que está de moda, ahora también por internet, la dieta de Daniel. Gente que ni conoce a Dios dice que comer legumbres, comer vegetales, tomar agua, eso hace que adelgace, que purifique. Bueno, todas las cosas que vieron en el mundo, te trastoca todo lo que es palabra de Dios y lo lleva a lo natural, ¿no? Pero aquí estamos hablando con el autor de esta dieta y nos dice, pruébanos, le dice a esta persona, y dice, al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de otros jóvenes que comen con la comida del rey y luego decide de acuerdo a lo que veas, ¿no? Entonces, ahí Daniel le suelta una idea, le suelta un reto, y esta persona, dice, el asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían los demás. Qué interesante, ¿no? Bueno, allí está Daniel, sabiendo quién es, con toda una cultura diferente, intacta su fe, centrado y puesto sus ojos en su Dios y negociando a la luz de que Dios tenía el favor, le había dado el favor y que esta persona aceptó. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias que Daniel se mantuvo firme en su fe? Y dice aquí, a estos 4 jóvenes Dios le dio
otra vez Dios aparece en escena, este hombre tuviera la capacidad de acceder a lo que Daniel había dicho. Pero ahora Dios le da un premio a los jóvenes y dice: a estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional. Impresionante. ¿Para qué? Para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Un profeta tremendo, donde si nosotros seguimos adelante, podemos ver que Daniel es uno de los 4 profetas mayores. Son Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel. Daniel forma parte de esos 4 profetas mayores del Antiguo Testamento. Y Dios le dio esa capacidad excepcional. Ahora, vamos a ver qué vio y cómo Dios lo equipó con esa capacidad excepcional. Y dice la palabra de Dios que el rey en el capítulo 2 tuvo un sueño, Nabucodonosor, tremendo el sueño que tuvo, pero él dice: quiero que me lo interprete. Entonces todos los brujos, los hechiceros que él tenía en su corte real, profética, allí los convoca y dice: sí, Señor, dinos el sueño y te lo vamos a interpretar. No, esta vez yo no lo voy a decir el sueño, sino que ustedes me tienen que decir qué soñé yo. Entonces los brujos, los hechiceros, todos los de la corte le dicen: imposible, rey, no hay rey, no hay adivino sobre la tierra que pueda interpretar lo que vos soñaste si vos no lo decís. Entonces dice: bueno, entonces mueran todos, vamos a todos, pasen a degüello, no me sirven más, ustedes me tienen que interpretar. Entonces el rey manda a matar a todos, y entre ellos iba a morir también Daniel y sus amigos, y por supuesto toda la corte de estos adivinos. Entonces Daniel, cuando se entera que viene esta pena de muerte, le pregunta, ¿no? El verso 14 del capítulo 2 dice: cuando Arioc, comandante de la Guardia Real, llegó con la intención de matarlos, Daniel manejó la situación. Fíjate qué interesante. Un profeta no solamente discierne las cosas del cielo, sino que sabe manejar situaciones de la tierra. Y dice: manejó la situación con sabiduría y discreción. Le preguntó a Arioc: ¿por qué emitió el rey un decreto tan severo? Entonces Arioc le contó todo lo que había sucedido con respecto al sueño del rey, que nadie lo interpretaba. Entonces Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Daniel va y le dice: rey, tranquilo, denos un poco de tiempo, no nos cuente el sueño, nosotros le vamos a revelar el sueño y le vamos a decir qué Dios le quiso decir a través de ese sueño. Entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, lo que había ocurrido. Le rogó que pidieran al Dios del cielo que tuvieran misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados juntos con los demás sabios de Babilonia. Esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo. Y aquí Daniel da una oración que yo quiero que la tomes para este tiempo que estamos viviendo en Argentina, en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo donde la televisión se transforma literalmente en la voz del infierno, que habla de muerte, que habla de enfermedad, que habla de miedo, que habla de pánico, que habla de descontrol. Yo te voy a pedir que tomes esta oración de Daniel, del capítulo 2, del verso 20 hasta el verso 23, y la hagas tuya. Y que fortalezcas tu fe con esta oración de Daniel, un profeta de Dios que todavía por el Espíritu Santo nos sigue hablando a nosotros. Y dice así la palabra o la oración de Daniel: alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre,
porque a Él pertenecen toda la sabiduría, todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Nada sucede en este mundo que Dios no lo controle. Nada. Él quita reyes y pone reyes. Todos los gobernantes del planeta, aún nos gusten o no nos gusten, Él los pone y Él los saca como a Él le place. Él da sabiduría a los sabios y conocimientos a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. ¿Se acuerdan lo que dice el Evangelio, mejor dicho, en la primera epístola de Juan, primera de Juan, que dice: Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Pero Él dice que aún conoce lo profundo de la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz, porque Él es luz. El salmista dice: en tu luz veremos la luz. Y dice en el verso 23, te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza, y nos diste a conocer lo que el rey exigía. Por supuesto, en el capítulo 2, léelo todo, Daniel le da con lujo de detalle todo lo que el rey había soñado. No solamente le da con lujos de detalle lo que el rey había soñado, sino que le da la interpretación de lo que el rey había soñado, de lo que Dios estaba hablando. Y en ese momento, un rey pagano que no creía en Dios para nada, no creía en el Dios de Daniel, que era el único y soberano Dios, sino que él creía en sus dioses. Mirá lo que dice después de la interpretación de Daniel. Ahí nomás dice lo siguiente. Verso 46, capítulo 2 de Daniel. Entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió culto y mandó al pueblo que ofrecieran sacrificio y quemaran incienso dulce frente a Daniel. El rey le dijo: en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses. Es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de todas las provincias de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. A petición de Daniel, Daniel no se olvidó de sus amigos, a petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesach y Abed-nego a cargo de todos los asuntos de las provincias de Babilonia, mientras Daniel permaneció en la corte del rey. ¿Qué me contás? ¿Dónde empezó todo esto? Todo esto empezó donde Daniel supo cuidar su integridad. Yo te dejo como regalo esa oración, que la leas y que la creas. Dios está en control de todos los sucesos del mundo. Pero también te dejo esto. Daniel supo no contaminarse con la comida del rey. Yo esto te lo doy como palabra de Dios. No nos contaminemos con la comida del rey de este mundo, del príncipe de este mundo, que es el diablo, lo dice la Biblia. Todo el mundo está bajo el maligno. En primera de Juan está escrito ese pasaje. Y nosotros los hijos de Dios, no lo estamos bajo el maligno. Pero sepamos cuidar qué comemos. Vos sabés que comemos por lo que oímos, comemos por lo que ven nuestros ojos. No solamente de comer por lo que comemos en nuestra boca para alimentarnos, sino también comemos de lo que hablamos. Entonces, no seamos voceros de todas las malas noticias que hay. Pastor, entonces usted quiere que yo me meta en una burbuja. No, filtrá, escudriñar todo, retener lo bueno. Mira, mi señora te puedo decir, soy una persona que me encanta mirar los noticieros, me encanta leer el diario, me encanta informarme,
pero siempre escudriñando todo y reteniendo lo bueno, sabiendo cuando esa información aún es fidedigna o no lo es, aún cuando esa información viene con una orientación para amedrentar y producir una psicosis a nivel país. Yo te digo, cuida tu corazón, cuida tus oídos, cuida lo que decís y cómo lo decís y qué repetís, porque del fruto de tus labios también se alimenta tu vientre. Y si vos no cuidas esto, te vas a contaminar y no vas a tener esa capacidad de oír lo que el noticiero del cielo está constantemente informando a la iglesia. Daniel había sabido cerrar la boca para no contaminarse con la comida del rey, pero supo abrir sus oídos espirituales para tener revelación fresca del cielo. Para eso los ayunos. Para eso la capacidad de oración constantemente. Y no oraciones de 3 minutos que son una bendición y te aliento que lo sigas haciendo. Me gozo de oír jóvenes que escribían y ahora están orando. Me gozo de oír jovencitas de escribir que escribían y ahora están orando. Me gozo de ver cómo se incorpora gente y que se sigue metiendo a entrenarse en la oración. Bienvenida a las oraciones de 3 minutos. Pero también no nos olvidemos de las oraciones fervientes. Cuando la iglesia se puso a orar fervientemente y se abrieron cárceles espirituales para que fueran liberados Pedro. ¿Se acuerdan que lo predicamos hace como 2 meses atrás o 1 mes y medio atrás? Necesitamos en este tiempo no contaminarnos con la comida del rey, no contaminarnos con la información que viene de un producto, generar miedo, generar inmovilizar, generar preocupación y lo peor, te desconecta de la voz del Padre, te desconecta de la voz profética, con la cual nosotros podemos traer revelación y muchas personas que no conocen a Dios, podemos tener la capacidad de discernir palabra de Dios personal para esas personas. Y ahora te voy a llevar, como para ir cerrando esta palabra, la importancia de la profecía hoy. Pues sí, pastor, me habló de Daniel hace cuántos millones de años. Daniel sigue hablando, mirá, nos habló hoy clarito. Ahora vos fíjate lo que dice 1 Corintios, capítulo 14. Esta palabra está escrita por el apóstol Pablo y está escrita a los corintios, una iglesia rica en dones. Rica en dones. Ellos tenían palabra de ciencia, palabra profética, palabra de fe, palabra de sabiduría. Los dones se movían. Capítulo 12 de 1 Corintios, los dones de sanidades, dones de milagros, dones los que quisieras. En dones, top. Después tenían otros problemas, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso. Pero el apóstol le escribe algo tremendo en el capítulo 14 y les dice que el amor sea su meta más alta. Le dice el amor primero. Yo les muestro un camino más excelente, el camino del amor. 1 Corintios 13, el capítulo anterior, dice el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no tiene envidia, no guarda rencor. Les da el amor es lo más. Porque Dios es amor. Nos movemos en amor, nos movemos en Dios. Pero después le dice el amor que sea la meta más alta. Pero le dice algo, pero también deberían desear la capacidad especiales que da el Espíritu. Sobre todo la capacidad de profetizar. Te pone el amor y te dice, seguí anhelando los dones. Y de los dones de todos, profetiza. Es interesante porque Daniel era un profeta. Y Daniel, por ser profeta y no contaminarse, tenía la capacidad de oír a Dios. ¿Sabes que todos somos profetas? Dios nos da, mejor dicho, voy a decirlo de esta manera. Todos tenemos el don profético. La capacidad de profetizar, porque es un regalo de Dios. Y si no lo tenés, anhelalo. Y dice aquí la palabra, desear capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderlo. Hablar por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Cuando uno habla en lenguas, que es un don precioso también. Pero dice, en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Que tiene la capacidad de decir, así te dice el Señor.
Dios te dice esto: no temas, no desmayes, el Señor tu Dios está contigo. Lo que estás viviendo Él es una leve tribulación momentánea que produce en vos un cada vez y mayor peso de gloria. No temas, Dios te sostiene por tu mano derecha. Él no se olvidó de vos, no se adormece el que te guarda. Esa capacidad de impartir palabra en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios que el que profetiza fortalece a otro, los anima y los consuela. La persona que habla en lengua se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Y dice la palabra: yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. Todos pudieran profetizar. Si dice todos pudieran profetizar, es que Dios nos da la capacidad que todos podamos profetizar. Y dice aquí la palabra de Dios: pues la profecía es superior que hablar en lenguas, al menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Quiere decir que la profecía también puede venir en lenguas, pero como las lenguas no son interpretadas, esa profecía pasa de largo. Pero si hay alguien que interpreta lenguas y te interpreta lo que se dice, también eso puede edificar. Por eso también pidamos que haya intérpretes de lengua, porque lenguas tenemos. Ahora, aquí viene lo de mi mamá espiritualista. Nosotros hace 21 años atrás, hoy nos acordamos, llegamos a la iglesia, como muchos de nosotros, destruidos. Mis hijos eran chiquitos, Luciano tenía 7, Anto tenía 5, yo era un pibe, nada, tanto no, mi esposa era una bella, y estábamos ahí atrás, mirando, alabando a Dios, no entendiendo nada, mirando todo, porque vos fíjate que las personas cuando somos nuevas en la iglesia, lo primero que hacemos es tener los ojos abiertos así como un búho, ¿no? Mirando todo, ¿no? Miraba todo, no cerraba los ojos, porque por las dudas que no sé, X. Y viene esta hermosa profeta del Señor y me da una palabra certera al corazón. Desnudó mi corazón y yo dije: Dios está acá, Dios me habló. Lo hablé con mi esposa, Dios desnudó mi corazón y eso está en la palabra y dice en capítulo 14 de Corintios, pero ya el verso 22, mirá lo que dice, y esto es lo que me sucedió a mí hace 21 años atrás. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran a la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en idiomas desconocidos, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran a la reunión, como me pasó a mí, yo entré, incrédulo, pero no creyente, no entendido, me puse ahí como un búho mirando todo. Veo acercarme a esta mujer de Dios y me dice: tengo una palabra de Dios para ustedes. Así dice el Señor. Nos abraza, mi esposa a mí, mis hijos adelante, chiquititos, y nos suelta una palabra de Dios que hasta hoy la sigo recordando y que cambió mi vida para siempre. ¿Y yo qué dije en ese momento? Dije exactamente esto. Dice: o la gente que no entiende esas cosas entrarán en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos, quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando: en verdad, Dios está aquí entre ustedes. Yo debo reconocer que entendí que Dios me estaba hablando, me dijo cosas que solamente Dios y yo sabía, ni mi esposa la sabía, y desnudó mi corazón. Y yo dije: Dios está en este lugar.
y nunca más me fui. Me aferré con uñas y dientes. Mirá que tuvimos luchas, pero me aferré con uñas y dientes porque Dios me había hablado. Y usó la boca y la abrió. Y Dios le llenó su boca. Pero yo al conocerla siempre vi que fue una mujer temerosa de Dios. Fue una Daniel. Siempre buscó no contaminarse. Siempre buscó tener una vida íntegra. Siempre buscó tener una vida de santidad. Siempre buscó tener una vida de servicio. Y Dios la respaldó siempre. Yo te digo, iglesia, en este tiempo, Dios quiere activar el don profético en la iglesia de Plátanos. No sé en otras congregaciones, pero Dios quiere activar el don profético. Por eso la cantidad de sueños que está habiendo, la cantidad de revelaciones de sueños, visiones, cómo ángeles están acampando en derredor de la iglesia, cómo ángeles están acampando en 155, mira, cómo están acampando en 36 y Mitre, un ángel que está acampando en 36 y Mitre y también enfrente de 36 y Mitre. Es tremenda la revelación de Dios que está viniendo en este tiempo. Por eso Dios me inquietó. Yo tenía otra palabra para hoy, pero es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de no contaminarnos con la comida del rey. Lo señalo acá porque a veces son los diablos de Satanás, los labios de Satanás. Entonces, tengamos cuidado. Cuidemos nuestro corazón sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Empezamos a escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y no seamos pregoneros del miedo, de la pandemia, no seamos pregoneros del coronavirus. Dios está en control. Y creámosle a Dios. No nos cambie la visión, porque cuando Eva le decidió creer a Satanás, el árbol que era bueno era malo para ellos, cuando le creyó al enemigo, fíjate capítulo 3 de Génesis, lo que Dios había dicho que era malo, ella lo vio bueno. ¿Por qué? Porque le creyó a lo que el enemigo le dijo. Prohibido escuchar al enemigo. Es tiempo de escuchar a Dios. Cantábamos recién, no hay cielos cerrados. Por eso no hay cielos cerrados, pero los cielos muchas veces dependen de nuestros moveres espirituales. Dios los quiere tener abiertos. No nos cerremos nosotros con nuestra incredulidad. No nos cerremos nosotros contaminándonos con la comida del rey. No nos cerremos nosotros con nuestras pequeñas licencias o desvíos. No nos cerremos nosotros. Amén. Les bendigo, iglesia. Vamos a orar. Terminamos con esto. Padre, en el nombre de Jesús, suelto esta palabra de fe. Suelto esta palabra de esperanza, suelto esta palabra de que tú estás en control de todos los acontecimientos que hay sobre la tierra y aún ni un solo cabello de nosotros se cae sin que tú lo sepas o permitas. Por eso en el nombre de Jesús te empezamos a oír a ti. Renunciamos a todas las voces de los noticieros, renunciamos a todas, aún muchas veces, mentiras para engendrar temor en el nombre de Jesús. Y sabemos bien en quién hemos creído. Señor, nos decidimos no contaminarnos con la comida del Rey de este mundo. Y vamos a sentarnos a la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te decimos, Señor, habla tu palabra, porque queremos que nuestros labios la puedan impartir. Háblanos, Señor, a nuestro corazón, que muchos puedan sentir y decir, Dios está con vos, Dios me habló por vos, Dios me confirmó por vos. Señor, en el nombre de Jesús, como Daniel y sus amigos, decidimos ser usados por ti y ser pregonadores de buenas noticias, predicar las buenas noticias, Señor, y ya en el nombre de Jesús no repetir informaciones que vienen inspiradas muchas veces por la supuesta realidad. Señor, nuestro corazón está en el cielo. Nuestros pies están en la tierra y nuestros oídos están atentos al oír tu voz. En esta hora renuncio, decid conmigo, renuncio a oír otras voces que no sean las voces que vengan del cielo, de mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, iglesia amada.
a oír voces del cielo, a recibir revelación fresca de nuestro Padre y a movernos en luz, porque nuestro Dios es luz. Paz y bendiciones.